Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este primer foro del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Vamos a intentar hacernos algunas preguntas y encontrar sobre todo algunas respuestas sobre esta iniciativa que nos parece fundamental pensando en el futuro de todos. Les presento a las personas que me acompañan en este panel inaugural. Ivonne, ¿diré bien el apellido? Slingenberg. Ivonne es miembro del Gabinete del Comisario de Clima y Energía de la Unión Europea. En el centro, Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente. Y a mi derecha, Mariluz Castilla, que es socio de PricewaterhouseCoopers, PwC. Con ellos, como digo, vamos a intentar encontrar alguna respuesta. Quisiera plantear primero a la representante de la Comisión Europea, señora Slingenberg, gracias por venir. Bienvenida. Quisiera plantearle qué planes tiene la Comisión Europea respecto a la agenda de cambio climático durante el próximo mandato. Bueno, gracias, José María. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por establecer este grupo español de crecimiento verde. Yo creo que es un paso muy importante. Quería pedir disculpas ya de antemano para errores en mi castellano, porque tampoco lo practico mucho, pero me he preparado para ver si lo puedo hacer mi intervención en castellano. Entonces, como ya lo decía, el Grupo Español, como ya lo tenemos también en el nivel europeo, me parece un paso muy importante para discutir los desafíos y las oportunidades, sobre todo de crecimiento verde, y la transición hacia una economía bajo en carbón. Tengo cosas preparadas. Si tarda demasiado, me cortas, ¿vale? De acuerdo. Primero, los planes de la Comisión Europea. La Comisión Europea nueva pues considera muy importante el crecimiento verde y, por ejemplo, mañana van a adoptar el plan de inversiones, los 300 billones de euros. Y ahí también habrá muchos proyectos que van a ayudar al crecimiento verde, sobre todo en energía, pero también transporte, innovación, etc. Y justo antes de empezar la comisión nueva, pues claro que había una decisión muy importante a nivel más alto de la Unión Europea por el Consejo Europeo, finales de octubre. Y allí los jefes de Estados y de Gobierno se pusieron de acuerdo en 3 objetivos para 2030, que ya es el horizonte, digamos, hacia allí vamos. Y los objetivos, como ustedes seguramente lo saben, son de menos 40% de gases a efecto de invernaderos, que va a ser un objetivo vinculante, también a determinar a nivel de los Estados miembros. Un objetivo también de 27% para 2030, siempre de energía renovable. Y también un objetivo de 27% de eficacia energética. Y este último objetivo va a ser más bien indicativo, pero también con vista a aumentar el objetivo a 30% más tarde. Y todo esto, las conclusiones tienen muchos elementos que dan mucho trabajo, muchos deberes para la Comisión Europea para elaborar. Por ejemplo, en lo de menos 40% o reducción de gases a efecto de invernadero, primero el objetivo es una reducción doméstica y esto va a ser el compromiso de la Unión Europea para el nuevo acuerdo internacional que se va a negociar en París finales del año que viene, 2015. Este acuerdo es un señal muy positivo hacia otros países para hacer lo mismo y, de hecho, como lo vimos hace 2 semanas, los Estados Unidos y China también han anunciado sus objetivos. Y en este sentido, la Comisión piensa hacer una comunicación principios del año que viene para explicar a los demás países este compromiso y explicar también lo que la Unión Europea espera del acuerdo internacional, sobre todo las reglas de contabilidad para poder comparar justamente los compromisos de cada país y los esfuerzos que implica estos compromisos. Basándose en esta comunicación, la Unión Europea piensa hacer muchos contactos diplomáticos con los demás países
y también esperemos que podamos hacer los mensajes coherentes entre cambio climático, pero también energía, y que, claro, que la Unión Europea pueda hablar con una sola voz a nivel internacional, y una de estas voces espero que, bueno, será mi comisario Miguel Arias, que va a ser el negociador principal para la Unión Europea en las conferencias de los partes, en Lima y luego en París también. Cuando estará hecha esta comunicación, pues trabajaremos en elaborar las propuestas para implementar el marco 2030, y ahí también en los gases de efecto invernadero el Consejo Europeo reconoció que el sistema de comercio de emisiones, ETS, más fácil, más corto, es el instrumento clave para reducir las emisiones de manera coste eficiente, y que tiene que reformarse para tener el efecto intencionado de este instrumento. Y para esto la Comisión ya hizo una propuesta en enero de este año, 2014, para establecer una reserva que aumentará la estabilidad del mercado de carbono. Esta propuesta tiene como objetivo de que situaciones exógenas o imprevistas, como fue el caso con la crisis económica, no afecten negativamente al funcionamiento del ETS, y de hecho baja el precio de carbono, porque eso da un señal erróneo sobre la escasez y entonces el precio más alto que va a haber en largo plazo. Esta propuesta ya está en plena codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y en el Consejo es muy interesante que muchos Estados miembros están en favor de introducir esta reserva antes que propuesta por la Comisión. La Comisión propuso 2021, pero en el Consejo hay muchos Estados miembros, como decía, en favor de empezar esta reserva ya en 2017, entonces muy pronto, después de ponerse de acuerdo. Estados miembros importantes como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia lo apoyan. España todavía no tiene posición en esto, entonces esperemos también que se podrá apoyar. También se espera que la propuesta se podrá decidir en primavera de 2015, y cuando se haya adoptado la propuesta sobre esta reserva, mi comisario quiere hacer la propuesta para revisar el ETS con reglas post-2020, entonces el cuarto periodo, ya cuanto antes. Lo considera muy importante dar lo más seguridad posible a la industria sobre sus derechos y obligaciones en el ETS post-2020. Y esta propuesta incluirá también, claro, las disposiciones para evitar, eso me he olvidado pedir cómo se llamaba, el carbon leakage, fugas de carbono, muchas gracias. Y claro que ahí también siguiendo los índices del Consejo Europeo. En paralelo, trabajaremos en una propuesta de distribución del esfuerzo entre los Estados miembros para los sectores que no están cubiertos por el ETS, para determinar los objetivos nacionales vinculantes entre 0% para 2030 y menos 40%. Y esto se va a determinar tomando en cuenta el GDP per cápita. ¿BIP? GDP per cápita. Una propuesta en esto saldrá probablemente un poquito más tarde, posiblemente después de la COP de París, aunque el programa de trabajo de la Comisión Europea todavía se tiene que adoptar y va a ser en diciembre. Aparte de ETS, non-ETS, hay mucho trabajo para realizar la decarbonización de la economía. Por ejemplo, tenemos que seguir aumentando la cantidad de renovables y con sistemas de apoyo, si hace falta para ciertas tecnologías todavía, los sistemas de apoyo que sean sostenibles y de acuerdo con las nuevas líneas directrices sobre las ayudas del Estado. Y también, claro, un aumento en la capacidad de interconexión a nivel europeo de 10% hacia 15% a medios, y también es esencial para la integración de los renovables. Otra cosa es proponer medidas para aumentar la eficacia energética, porque claramente menos se consuma, menos se paga, incluido a los países terceros como Rusia. Y, por ejemplo, allí se puede pensar en la electrificación del transporte, coches, camiones, para que la Unión Europea también siga su liderazgo en este sector, pero también en los edificios, que puede dar muchos empleos, y además los aparatos domésticos, también las normas de eficacia energética.
Para que estas medidas y las acciones de los Estados miembros sean coherentes, trabajaremos en mejorar la gobernanza, un sistema de gobernanza, pero lo que está seguro es que se necesitará mucha voluntad política para realizar estos objetivos, voluntad política de España como los demás Estados miembros. Y cuándo exactamente se harán propuestas específicas en estos temas queda por decidir, como lo decía ya en el programa de trabajo de la Comisión que se adoptará en diciembre. Voilà. Gracias, señora Slingenberg. Antes de ceder la palabra a la señora Castilla, les indico que en las carpetas que tienen a su disposición tienen algunas hojas. Si desean formular alguna pregunta a alguno de los miembros del panel, pueden escribirlas y alguna de las personas que están alrededor de la sala pasárselas para que se las podamos formular. A la señora Castilla yo quería preguntarle por qué es importante para las empresas la creación de este grupo de crecimiento verde. Porque usted ha impulsado esta iniciativa. Bueno, no es una iniciativa personal. La verdad es que hace quizá ya un año, un grupo de empresas, muchas estáis aquí hoy representadas, había inquietud, lo que se está discutiendo a nivel global sobre Green Growth, pensarlo para España. ¿Qué significa crecimiento verde? ¿Qué riesgos tenemos para las empresas de lo que está viniendo? Y también qué oportunidades. Fue iniciativa de empresas que están aquí que dijeron, ¿por qué no iniciamos una reflexión en torno a esto? Y eso es lo que hicimos. Con lo cual hoy es un orgullo estar aquí viendo que se constituye un grupo de crecimiento verde en España que permitirá reflexionar sobre los retos que tenemos por delante, pero también las oportunidades que puede haber para España. Esto es lo que te podría comentar. Comentábamos antes por qué esto es importante para las empresas. Ivonne decía la magnitud del reto que tenemos por delante. A mí me gusta, ayer estábamos en el CONAMA discutiendo lo mismo, discutiendo sobre temas de cambio climático, y yo ponía un ejemplo que me gusta especialmente porque es muy gráfico. Cada año, desde hace los últimos años, desde PwC, publicamos un informe antes de las COPs sobre el Low Carbon Economy Index, es decir, cómo estamos avanzando hacia una economía baja en carbono. ¿Cuál es la magnitud del reto que comentaba Ivonne? Entonces, analizamos el periodo del 2000 al 2100. Lo que hemos visto, utilizamos un índice que son toneladas de CO2 por unidad de PIB. O sea, lo que intentamos es que se pueda desacoplar las toneladas con el crecimiento. Pues los números que manejamos son, si queremos llegar, y si nos creemos que queremos llegar a un escenario de 2 grados centígrados, la reducción que tenemos que hacer de esta intensidad de carbono es de un 6,2%. Un 6,2% anual de aquí al 2100. Eso es lo que deberíamos estar consiguiendo con todas las medidas de reducción. ¿Esto es mucho o es poco? Pues depende de dónde estemos. El año pasado, por ejemplo, los análisis que hacemos muestran que estamos en un 1,2% de reducción y desde el año 2000 no hemos conseguido ni un 1%. Es decir, el gap que tenemos necesitamos ir a una velocidad 5 veces mayor de la que estamos reduciendo actualmente si queremos llegar a ese objetivo de 2 grados centígrados, de no aumentar la temperatura más de 2 grados centígrados. Si no lo conseguimos, pues llegaremos a escenarios que pueden superar los 4 grados centígrados, lo cual eso tiene graves implicaciones para las empresas, para las cadenas de producción, es decir, la magnitud del reto es muy importante. Nosotros cuando hablamos con empresas decimos, hay cosas que van a afectar al futuro de las empresas y a las decisiones estratégicas en el futuro. Las ciudades que están creciendo de forma muy rápida, cambios geopolíticos, la tecnología, el cambio climático es una de ellas. O sea, de las grandes macrotendencias que están afectando a los negocios, el cambio climático es una de ellas y tiene la misma importancia que el resto. Entonces, entendemos que esto es un tema que las empresas deben abordar y además desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de oportunidades y desde el punto de vista de los retos que se plantean. Tengo una pregunta para el secretario de Estado, señor Ramos. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. ¿Cómo valora el marco para el clima y la energía 2030? ¿Qué implicaciones tiene para España? Bueno, la valoración es positiva en tanto que Europa tenía que tener unos objetivos a 2030. Europa ha sido el conjunto de países que siempre ha estado más implicado en esta cuestión. Europa firmó el protocolo de Kioto. Pocos más países que Europa lo firmaron. Europa se comprometió ya a reducir sus emisiones en Kioto. Europa ha firmado la prórroga del protocolo de Kioto y, por tanto, era razonable que Europa siguiera en esta senda. Se han marcado unos objetivos a 2030, entiendo que ambiciosos, pero realistas, que se pueden alcanzar y, por tanto, era un deber de Europa continuar
continuar en esta senda. La valoración, por tanto, del marco en general positiva. Si descendemos a los detalles del acuerdo, hay uno que es especialmente relevante para España, por el que España ha apostado y que ha obtenido resultado, que es el añadir a los objetivos de reducción de emisiones, de eficiencia energética y de renovables, un cuarto objetivo de interconexión de las redes energéticas. Es una demanda histórica que tiene España, acabar con ese aislamiento energético. Creo que abre oportunidades importantes y que se introduzca en este paquete energía y clima era muy positivo y muy demandado para España. En esto hemos trabajado muy intensamente el Ministerio de Industria, la Oficina Económica del Presidente y nosotros para hacer fuerza y conseguir que este objetivo se introdujera. Abrimos el campo del desarrollo de un mercado energético europeo, abrimos un campo muy interesante a explorar y que sin duda el comisario europeo explorará, ahora que además es un comisario español. ¿Qué implicaciones tiene para España? Pues sin duda es un esfuerzo de la sociedad española y, como siempre decimos, también es una oportunidad. Va a ser un esfuerzo alcanzar esos objetivos. En Kioto hemos sido capaces de cumplirlo, seguiremos avanzando y también es una oportunidad. Y para marcar que es una oportunidad, creo que este foro y este grupo tiene que jugar un papel importante. Hoy estamos abriendo este ministerio, estamos buscando aliados y estamos buscando que la sociedad civil y en especial las empresas, los agentes económicos, los que de verdad se juegan el dinero, tienen que invertir, se acerquen a esta política. Simbólicamente hemos quitado la mesa que normalmente está aquí delante, siempre nos parapetamos detrás de una mesa y nos alejamos, hoy hemos quitado la mesa y estamos diciendo queremos aliados, queremos que se acerquen las empresas y queremos que nos ofrezcan posibilidades, alternativas, su criterio, su información y a la vez queremos contarles nosotros la información que tenemos, hacia dónde creemos que podemos ir y que ellos nos digan hacia dónde creen que se puede ir en esto. Si es de verdad una oportunidad, tiene que ser una oportunidad que la vea el sector económico y que nos lo cuente. Por tanto, a imagen y semejanza del Grupo de Crecimiento Verde Europeo que ya existe, vamos a funcionar con un grupo de crecimiento verde español para que las empresas españolas nos cuenten de verdad qué pueden hacer, qué les interesa, qué tecnologías pueden desarrollar, dónde nos debemos posicionar y nosotros como Administración nos comprometemos a contar la información, a trasladar cómo van las negociaciones, a comentar qué están pidiendo otros países y por tanto a trabajar conjuntamente. Si es un reto global, trabajemos conjuntamente y, por tanto, es una estupenda noticia para este Ministerio que se cree este grupo y quitamos la mesa y empezamos a dialogar sin parapetarnos detrás de nada. ¿Y cuál es el objetivo final de esto? ¿Qué queremos conseguir? Desde un objetivo muy general que sería, y suena algo poético, pero estamos en un ministerio que trabaja a largo plazo y que trabaja con valores. Hay otros ministerios que trabajan a corto plazo y trabajan con dinero. El nuestro tiene que trabajar un poco más a largo. Yo entendí bien. La distinción entre el Ministerio de Industria y el mío es que ellos hablan, cuando hay dinero hablan ellos y cuando hay valores hablo yo. Pues el objetivo es que esto mejore. El objetivo, evidentemente, es que consigamos un modelo de crecimiento más sostenible, más viable. El objetivo, como está hablando ya en algún foro, es la neutralidad en el modelo económico respecto a las emisiones de CO2, lo cual no quiere decir emisiones nulas de CO2, sino emisiones neutras de CO2 que el planeta sea capaz de asimilar. Eso es un objetivo muy a largo plazo. De momento controlemos las emisiones de gases de efecto invernadero y avancemos en esta senda donde intuimos que hay oportunidades y hay un deber también, si somos inteligentes como especie, de hacerlo bien. A la señora Slingenberg quería pedirle que nos concretara, por favor, qué planes tiene la Comisión para el desarrollo del marco para el clima y la energía 2030. Gracias, María José. Es que ya lo he contestado un poquito en mi introducción antes, lo había cogido todo junto y, como lo decía, en principio la Comisión va a ser la organización que va a pensar en cómo avanzar otra vez las tecnologías limpias, cómo aumentar los renovables. Allí ya se hizo un trabajo muy importante en cuanto al apoyo que se puede dar al nivel del Estado. Yo creo que también es una oportunidad tremenda para España, como ya tiene mucha luz y mucha sol, que no siempre es el caso en Bruselas. Y pues para la Comisión es importante establecer el cuadro, el ramo, concretamente para dar la seguridad jurídica para que las inversiones se puedan hacer,
porque con el precio de carbono actual pues no da, como ya lo decía antes, no da el signo concreto para que merezca la pena estas inversiones en tecnologías limpias, y allí es muy importante para que las empresas se den cuenta que más adelante va a ser un precio más importante. Lo discutimos antes con María Luz, que también a nivel global está claro que muchas empresas internacionales y más pequeñas también van en la dirección de decir, bueno, habrá que tener un precio de carbono como materiales naturales también, igual, es que polución también tiene su precio, y eso incorporando y también, bueno, verlo como un coste, un precio, pero al mismo momento ver qué oportunidades da para justamente invertir en tecnologías limpias, pero también en los lados fuertes de empresas españolas, que son renovables y, bueno, me imagino que también eficacia energética. Justamente, como le decía el secretario de Estado, también nos interesaría mucho escuchar las ideas que tienen aquí en España, en qué hacer más bien hincapié, o si hay cosas que no se tienen que hacer, si hay barreras a eliminar. Entonces, es que tampoco la Comisión en este momento, como ya lo decía, la Comisión es una Comisión nueva, quiere hacer las cosas un poquito diferentemente, concentrarse en temas grandes donde hay valor añadido a nivel europeo, y por eso que estoy muy contenta de estar aquí hoy para también escuchar lo que, en su opinión, se tendría que hacer. A la señora Castilla yo le quería preguntar cuál es el impacto en el sector empresarial español de la nueva regulación de comercio de emisiones. Bueno, el mercado de comercio de emisiones no es nuevo, estamos ya desde el 2005, estamos ya en la fase 3, y lo que comentaba Ivonne es un mercado, es un sistema de reducción muy efectivo, cost effective, para conseguir reducciones, si funciona. Hemos tenido 2 periodos, estamos en el periodo 3, sigue después un periodo posterior. Lo que hemos visto es que bueno, hay cosas que no funcionan en este mercado, puesto que el precio no está respondiendo para ser suficientemente elevado para incentivar las reducciones. Si eso no se consigue con este mercado, pues el mecanismo no acaba de funcionar. Lo que comentaba Ivonne son mecanismos que en esta fase 3 están cambiando. Va a ser un mecanismo ya a nivel europeo, no va a haber asignación nacional, sino europea. Hay un techo que además de créditos europeo, pero que va bajando, o sea que cada vez va a haber menos créditos. Hay mecanismos de control, lo que está discutiendo ahora la Comisión, de backloading y retirar créditos del mercado y pasarlos a una etapa posterior, o este mecanismo de reserva, que lo que intentan es ser capaz de controlar el precio del mercado para que realmente sea efectivo. Entonces, nosotros, hablando con empresas, bueno, pues yo creo que todavía esperaremos un tiempo a ver los efectos, o sea, todavía hay muchos créditos en el mercado, con lo cual las empresas, pero anticipamos algunos retos que van a tener las empresas con estas nuevas fases que vienen del mercado de emisiones. Uno económico, o sea, va a costar más conseguir los créditos baratos, eso se va a ir reduciendo. O sea, el tema es que las empresas van a tener que interiorizar mucho más el coste del carbono. Y eso lo estamos viendo en que las empresas empiezan a hacer mapas de riesgos de cambio climático, empiezan a incorporar el cambio climático como un aspecto de riesgo, también de oportunidad, por supuesto. O sea, se piensa siempre en las dos vertientes. Pero posiblemente muchos sectores hasta ahora no han visto todavía el efecto demasiado dramático en sus cuentas, con lo cual, de cara a un futuro, tienen que anticipar mayores costes de carbono. Es verdad que la Comisión está creando mecanismos para evitar fugas de carbono, por supuesto. Si hay sectores donde la competitividad se ve frenada, pues hay que asignarles seguramente asignaciones gratuitas. Hay una serie de mecanismos previstos para que eso no suceda, para que no haya fuga de empresas, fuga de carbono. Otro tema que a lo mejor tendrán que considerar también es nuevas estrategias de carbono. Están cambiando los parámetros, con lo cual empresas que a lo mejor nunca se habían planteado una estrategia de trading van a tener que hacerlo. Algunos sectores que, bueno, pues en estas últimas fases habían vivido de otra manera van a tener que planteárselo. Y luego lo que comentábamos es una buena señal al mercado. A mí me sorprendían las cifras de inversión que daba la Agencia Europea, la Agencia Internacional de la Energía. 250.000 millones es lo que estamos invirtiendo anualmente ahora en energías limpias. Para llegar a los 2 grados centígrados, lo que anticipan que se llegue a necesitar es 1 billón anual de aquí al 2050 en inversiones, si queremos llegar a conseguir 2 grados centígrados, de aquí al 2050. A no ser que demos al mercado signos de que esto es a largo plazo, de que realmente va a haber un mecanismo que se va a prolongar, que no son periodos cortos. De hecho, este periodo del mercado de emisiones ya son 8 años. A no ser que demos esos signos al mercado, los inversores no van a invertir.
Con lo cual es positivo esta segunda fase y las posteriores precisamente para incentivar la atracción de inversiones hacia estas tecnologías limpias. Y también, si realmente el precio es elevado, eso incentiva muchas de las tecnologías que a lo mejor ahora no son competitivas. Captura de carbono. Puede haber tecnologías que en este momento es difícil impulsar. Si el precio del carbono es elevado, entonces compensa claramente. Y lo que comentábamos en la Climate Week de Nueva York, ahí se vio un movimiento, lógicamente estamos caminando hacia Lima y hacia París, pero se vio un movimiento de empresas, de países, que empezaron a firmar compromisos voluntarios, o sea, aquí estamos hablando de un compromiso de la Unión Europea obligatorio para las empresas que están reguladas, pero se empezaron a ver ya compromisos voluntarios y algunas empresas de las que están aquí han firmado esos compromisos. El Banco Mundial, por ejemplo, tuvo una iniciativa que es We Support Putting a Price on Carbon, una iniciativa que firmaron más de 70 países, más de 1000 empresas a través de diferentes iniciativas o iniciativas como el Coding for Climate, donde algunas empresas aquí presentes han firmado un compromiso voluntario de incorporar un precio interno de carbono más alto para que realmente se justifiquen las inversiones y se comprometen además a difundirlo y a publicar realmente qué pasos se están dando en esto. Entonces, el mecanismo del ETS es un mecanismo muy inteligente para conseguir reducciones, hay que conseguir que funcione, pero es un debate que las empresas, ya no solo las reguladas, sino las empresas comprometidas, como pueden ser las de este foro, empiezan a interiorizar y empiezan a incorporar en sus decisiones. Con lo cual, pues, vamos por buen camino. Señor Ramos, una última cuestión. La economía verde, ¿qué oportunidades de crecimiento económico nos trae? ¿Qué oportunidades de creación de empleo genera? Pues entendemos que las genera y que las tiene que generar. Cuando hablamos de una economía verde y estamos hablando de una economía sostenible, una economía que incorpore la variable ambiental en su toma de decisiones, realmente no estamos hablando de otra cosa que de economía. Es decir, no es un concepto nuevo, es un concepto quizá más amplio del que utilizábamos hasta ahora, en el que se trata de que unos recursos que hasta ahora gestionábamos como ilimitados o infinitos, pues es evidente que no lo son y tienen que introducirse en la toma de decisiones conjunta que es la economía, en la asignación de recursos conjunto que supone la economía. Y, por tanto, tiene que ser capaz de generar empleo, tiene que ser capaz de generar oportunidades. Y creo que hay ejemplos que lo demuestran. Tenemos que aprender a gestionar nuestro entorno mejor, tenemos que aprender nuevas tecnologías, tenemos que generar formación en estos campos. Y además, este crecimiento en el que Europa puede, y hasta ahora ha sido líder y va a seguir liderando, y tiene que sumar a esta causa a otros países, posicionarse rápidamente o posicionarse entre los primeros países capaces de hacer esta gestión, sin duda será una oportunidad para nuestras empresas para competir fuera. Tarde o temprano, creemos, si esto es razonable, que será una demanda común en todos los países demandar tecnologías cada vez más limpias. En este Ministerio no imaginamos un futuro o una actividad empresarial, una actividad económica que no avance hacia ser cada vez más eficiente en los recursos que utiliza, menos impactante en el territorio en el que se ubica y mejor gestionando aquello que emite. Por tanto, en esos tres campos tenemos muchas cosas que aportar y esos tres campos generarán actividad y generarán empleo y tecnologías válidas no solo para nuestro país, sino también para el futuro. Hay un cierto movimiento de solidaridad entre los distintos países europeos para apoyar a su sector empresarial. Hay una idea de que debemos velar por nuestro sector empresarial y que orientarlo hacia esta actividad es correcto, pero el sector empresarial también nos debe decir si es capaz, si puede, cuál es el periodo para realizar esa transición. Ayer, por cierto, recibíamos una declaración de apoyo a una carta de apoyo a este grupo del ministro inglés, Ed Davey, que es el que suele presidir el Green Growth Group europeo y el que hasta ahora ha liderado esta iniciativa en Europa, y estamos convencidos, todos
la mayoría de los ministros y secretarios de Estado europeos del ramo, que estamos ofreciendo algo positivo a nuestro sector empresarial, pero también nuestro sector empresarial nos tiene que dar la información de cuándo, de qué manera, cómo, con qué financiación es capaz de hacerlo. Por eso insisto en la idea de antes de la importancia de abrir campos y marcos de diálogo. Este es un ministerio muy especializado en ONGs, que han hecho su labor y que tienen su labor, pero hasta ahora ha sido un ministerio quizás demasiado cerrado a las empresas. Queremos cambiar esta orientación y queremos que las empresas entiendan que este es un ministerio tan suyo como los clásicamente suyos o como a los que clásicamente se han dirigido, y que solo con ellos podemos hacer algo interesante. Y en ese crecimiento verde nos vamos a aplicar todos, ellos y nosotros. Estas son las preguntas que yo tenía para formularles, pero no sé si entre el público hay alguien que nos quiera pasar alguna pregunta para alguno de los panelistas. ¿Es el caso? Gracias. Esta pregunta es para la señora Yvonne Slingenberg. ¿A qué se destinan los fondos obtenidos por el comercio de emisiones? Pues una pregunta muy interesante, porque los fondos que se obtienen de subastar a los derechos de emisión, en principio son de los Estados miembros. Cada Estado miembro tiene sus subastas, bueno, se hace conjuntamente, casi cada día, hay 3 subastas por semana, y depende del precio, pero en principio yo creo que ayer fue 6,80 €, algo así, por tonelada de CO2. Entonces, estos ingresos son de los Estados miembros. Hay una disposición que diga que cada Estado miembro se le pide de que utiliza este dinero, la mitad como mínimo, para objetivos también relacionados con el cambio climático, puede ser inversiones en eficacidad o lo que sea, también apoyo a los países en desarrollo, ese tipo de cosas. Pero, en principio, el Estado miembro está libre. Bueno, recibimos los informes de los Estados miembros este año por primera vez de lo que se hace con este dinero, cada Estado miembro, y era muy interesante ver que, de hecho, casi todos los Estados miembros lo están utilizando para este tipo de objetivos, más que 50%. Entonces, esto están cumpliendo con la disposición que se pone en la directiva. Pero claro, luego sigue siendo una decisión de cada Estado miembro qué van a hacer con los demás 50%. Y más aumenta el precio, pues más dinero habrá. Y en ese sentido yo creo que es muy interesante también discutirlo entre los ministerios, de justamente cómo incentivar a las empresas y qué necesitan las empresas para ir más adelante en temas de innovación, este tipo de cosas, apoyo, etcétera. Pero eso son ingresos que en principio la Unión Europea no tiene nada que decir. Entonces, paso la palabra al secretario de Estado. Nosotros como país miembro hemos utilizado estos ingresos, nos lo hemos dividido entre el Ministerio de Industria para el apoyo a las renovables y este ministerio para el impulso de actividades que supongan reducción de emisiones de CO2. Hemos financiado con cargo a estos ingresos de las subastas de CO2 los planes PIMA, que hemos llamado, planes de impulso al medio ambiente. Quizá el más llamativo ha sido el PIMA Aire. Con el PIMA Aire hemos dado una ayuda para la renovación de los vehículos comerciales, de las flotas de reparto, camiones de reparto que entran en las ciudades. Y ahí hemos conseguido dos mejoras medioambientales muy importantes, una reducción de emisiones de CO2 y una reducción de emisiones de partículas, de dióxidos de nitrógeno que afectan a la calidad del aire, con lo cual hemos conseguido bastante. Hemos renovado casi 35.000 pequeñas furgonetas y camiones de los que entran en las ciudades, y la antigüedad media del parque renovado ha sido de 15 años y medio. Es decir, hemos sustituido 35.000 vehículos que tenían 15 años y medio de media por vehículos nuevos con un ratio de emisiones de CO2 y de partículas y de dióxidos de nitrógeno mucho mejor. Por tanto, es lo que nosotros llamamos un círculo virtuoso medioambiental, cobrando de aquel que emite, lo dedicamos a actividades que reducen emisiones. Hemos lanzado otros, como el Plan de Impulso Medioambiental para los hoteles, comprando las reducciones de emisiones
que una reforma en un hotel acreditan y les hemos comprado su tonelada de CO2. Hemos lanzado los proyectos Clima, donde durante los próximos 4 años a aquellos proyectos seleccionados les compramos las toneladas de CO2 que también acreditan reducir a un buen precio, a un precio de 7 euros la tonelada. Ahora, como va subiendo el precio de mercado, se está acercando a ese precio, pero cuando lo lanzamos el precio estaba a 4 euros y lo pagábamos a 7. Es decir, hemos hecho ya muchas iniciativas y seguiremos haciéndolas. Y si el precio del mercado sube, seguiremos teniendo más dinero para realizar actividades que impulsen esta transición hacia una economía más baja en emisiones de CO2, que es el objetivo de estas subastas. Otra pregunta para Ivonne. Alguien está interesado en saber si se prevé incorporar nuevos sectores al mercado del carbono. En principio, cuando estamos reflexionando en el futuro de ETS, ya se planteaba una vez la opción de incorporar más sectores. Cuando se propuso eso, había una reflexión que tampoco está acabada ya, pero uno de los ejemplos era la posibilidad de incorporar el sector del transporte. Pero claro, eso es un debate muy complejo porque ya hay muchos estándares y normas en coches y más temas, y muchos impuestos también en este sector, y entonces para inclusión del sector de transporte en el ITS habrá que ver cómo está relacionado todo esto. Yo creo que este debate tiene que seguir adelante, pero por el momento no tenemos la idea de justamente incluirlo para la próxima revisión, ni tampoco muchos más sectores. Ahí también hay discusión sobre la inclusión de toda la calefacción, por ejemplo, y son ideas interesantes, lo que interesa mucho a los economistas, los académicos, y vamos siguiendo esta discusión, pero por el momento estamos más bien trabajando en cómo mejorar el cuarto periodo, qué aprender de la experiencia hasta ahora en el tercer periodo y justamente implementar los índices que ya ha hecho el Consejo Europeo, que sigue dentro del mismo marco, entonces tampoco cambios enormes a prever. Una última cuestión, quizá Federico, quizá Ivonne. ¿Alguien desea saber qué 3 principales propuestas van a llevar la Unión Europea y España a la reunión de Lima dentro de unos días? Bueno, vamos a ver, la propuesta de la Unión, la propuesta de la Unión Europea es su paquete de energía y clima, va a ser la contribución de la Unión Europea para ese gran acuerdo de París 2015, pero yo creo que la Unión Europea tiene que jugar un papel importante primero para conseguir que se sumen a la causa los grandes emisores. Estados Unidos y China han anunciado este acuerdo, pero ahora el acuerdo de reducción de emisiones hay que ver cómo compararlo con nuestros objetivos, qué año base han tomado, cuál es la medición, cómo van a acreditar su cumplimiento. Aquí hay luego mucha letra pequeña que desarrollar para de verdad poder comparar el compromiso de uno y otro y saber si las distintas economías, nuestras economías desarrolladas, están haciendo esfuerzos similares, y ahí la negociación va a ser intensa. Hay otras economías en vías de desarrollo, pero ya muy potentes, como pueden ser Brasil o India, a los que habrá que pedir también un compromiso y que no va a ser, o hasta ahora no ha sido fácil. Por otra parte, la Unión Europea tiene que hacer de enlace con los países menos desarrollados que están reclamando otras peticiones históricas, como las compensaciones por las pérdidas y daños, mecanismos de financiación internacional para su adaptación al cambio climático, y ahí la Unión Europea tiene que hacer pues, de mediador, de negociador. La Unión Europea hasta ahora ha sido el conjunto de países más comprometidos y que más ha tirado de esta causa, seguirá estando, pero tiene también que conseguir que ese liderazgo arrastre a los países más desarrollados y a los en vías de desarrollo que ya emiten mucho, y por otra parte conseguir que los países menos desarrollados acepten o digamos, obtengan un resultado que ellos consideren mínimo o aceptable, o que en este sentido, por ejemplo, suele ser muy interesante el debate. Me acerco al micrófono y ahora resulta que hablo mejor.
Suele ser muy interesante el debate con las pequeñas islas del Pacífico, donde la amenaza del cambio climático es quizá el ámbito geográfico donde más sufre la amenaza del cambio climático. De hecho, tuve la oportunidad de estar en la cumbre de Samoa en septiembre y realmente hay situaciones dramáticas a unas décadas vista de algunas islas del Pacífico, los países del Caribe. Filipinas suele ser también un país muy activo reclamando una compensación por los fenómenos meteorológicos extremos, que entiende que los sufre con mayor intensidad que los demás. Es decir, la Unión Europea va a tener que jugar un papel muy relevante y muy importante. Lleva una propuesta, va con los deberes hechos, hemos fijado ya cuáles son nuestros objetivos, vamos a ver si ese acuerdo de China-Estados Unidos realmente es un acuerdo comparable con el nuestro y realmente el esfuerzo es común, porque al final estamos pidiendo esfuerzo a las sociedades, estamos pidiendo esfuerzo a los ciudadanos, a nuestras empresas que luego compiten en un mercado global. Si compiten en un mercado global, busquemos reglas similares, porque si no estamos haciendo unas trampas a la competencia que no proceden. Si hemos conseguido superar barreras arancelarias, si hemos conseguido abrir los mercados a la competencia, no ahora distorsionemos la competencia porque las reglas en uno u otro sitio de una causa común, que como es la de cambio climático, son diferentes. Por lo tanto, tenemos una tarea muy intensa y en esa tarea ayudaremos la delegación española todo lo que podamos a la Comisión Europea. En Lima, además, tenemos una ventaja, que es la ventaja del lenguaje, es la ventaja del idioma, que es la ventaja del lazo cultural, que sin duda aprovecharemos. Y de hecho este foro es un importante entrenamiento, porque le decía a Ivonne que estamos más acostumbrados a hablar de estos temas en inglés que en español. Sí. Yo he hablado ya muchas más veces de estos temas en inglés que en español, lo cual es triste. Vamos a ver si conseguimos también traer este debate, que es un debate global y es un debate importante, a nuestra lengua, que en Lima tendremos una oportunidad importante de hacerlo. Concluye pues el primer panel, el panel inaugural. Quiero agradecer a Ivonne Slingenberg, a Federico Ramos y también a Mariluz Castilla su participación, a ustedes su atención, y les sugiero que no se vayan porque aún hay más. Ahora vamos a hablar de cambio climático, competitividad y creación de empleo. Gracias.